buenas noches, queridos amigos y hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos sean todos a los que trastornan al mundo. Hoy programa número 53. Damos muchas gracias al Señor porque nos permite, en medio de esta nueva realidad, seguir conociendo a hombres y mujeres que desde hace ya un buen tiempo han decidido responder a la gracia de Dios, trastornando el mundo desde las diferentes esferas dentro del reino de Dios, impactando a través de sus vidas la realidad que hoy enfrentamos y con el gran desafío de contagiar, animar, exhortar a muchos más jóvenes y adultos, familias, a que puedan entonces asumir el reto de poder entonces seguir adelante cumpliendo con el deber histórico, la gran comisión. Para mí es un honor el poder tener desde Argentina a nuestro hermano y amigo Amílcar Matosian. Gracias por acompañarnos. Sabemos la diferencia de horario. Amílcar pues es un servidor del Señor, pero bueno, tiene sus compromisos y acá valoramos mucho, Amílcar, de que puedas estar con nosotros en Venezuela, con la comunidad, los que trastornan al mundo. Y si usted no le conoce, yo no solamente quiero que preste atención a parte de lo que es su biografía, sino también luego pueda interesarse en todo lo que Amílcar y un gran equipo de hombres y mujeres fieles al Señor han estado haciendo con las nuevas generaciones. Pero hablar de Amílcar, pues él es pastor, esposo, padre y emprendedor. Forma una hermosa familia con la hermana Leticia. Tiene 3 hijos. De hecho, acá en Venezuela decimos tocayo. Uno de tus hijos se llama como yo, Iván, José, Berenice y Ámbar, ¿okay? Forman parte del núcleo familiar. Fíjense que desde 2002 viene colaborando, liderando y pastoreando en el Ministerio Juvenil. Actualmente lidera adolescentes junto a un equipo extraordinario llamado A2 Extremo. Ama profundamente a los adolescentes y le fascina el cambio que la revolución tecnológica está provocando en todas las esferas de la sociedad. Forma parte del equipo pastoral de la Iglesia Tierra de Avivamiento en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Desde el mes de octubre del año 2011 es pastor ejecutivo del Consejo de Pastores en la ciudad de Buenos Aires, cofundador del Ministerio ADOS y cofundador de Toilet, una ONG dedicada a la educación digital con valores. Y dicho sea de paso, el tema que hoy vamos a estar hablando forma parte de uno de sus libros que en su primera edición tituló Enredados. Y de allí, pues, en esta segunda edición, que más adelante nos va a estar compartiendo dónde usted la puede adquirir. Yo la adquirí vía digital y ha sido de mucha bendición. Le compartí hace un momento. Ha estado, pues, desarrollando como pastor a nivel digital junto a FIDE, RUE y ADOS, y es coordinador de la guía espiritual preventiva del suicidio del adolescente. Así que, Amílcar, bienvenido una vez más a los que trastornan al mundo y bueno, qué alegría estar con ustedes. La verdad, lo único que podemos arreglar es que cuando nos veamos presencialmente me des una arepa, porque claro, me dijeron que la arepa es de Venezuela, ¿verdad? Así y que es. Colombia la ha robado, ¿no? Se las ha robado. Así es. Hay un conflicto, pero tienes nuestra palabra que si llegas a estar con nosotros, comerás arepa de varias maneras, con varios contornos. Muy bien, bueno, muchas gracias por la invitación. La mejor manera de presentar es siempre a través del fruto, a través de la familia. La verdad es que es una bendición para mí poder mirar para atrás y ver que Dios ha sido fiel y me ha guiado en un montón de decisiones. Y estoy feliz de eso y me ha llevado aquí a hablar con vos. Qué lindo Venezuela, Isla de Margarita, wow, Caracas, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Sí, para nosotros es un privilegio que aún desde la virtualidad podamos unir esfuerzos y sobre todo tocar temas como el de hoy que pues están muy cerca a nosotros y que necesitamos entonces abrir los ojos, despertar, prepararnos y tratar entonces
de ser favorables a esta nueva realidad con las herramientas a la mano que puedan contribuir a que las nuevas generaciones puedan crecer como deben crecer, amando a Dios, apasionando a Dios y también sabiendo aprovechar o dando el uso correcto a lo que tienen delante de ellos. Por ello es que hemos titulado, producto de esa segunda edición de tu escrito, Los Pandemials, ¿okay? El surgimiento de una nueva generación. Y sobre todo, al hablar de los pandemials, ¿quiénes son, Amílcar? Coméntanos un poco de qué se trata esta comunidad. A ver, el año pasado nos desayunamos de una situación inédita en el planeta. Había sucedido epidemias, hubo pandemias, pero nunca una pandemia global que literalmente frenara el mundo, ¿sí? Frenara las economías, pusiera en jaque el sistema financiero, educativo, laboral, sindical, pusiera digamos, desatara tantas opiniones sobre los organismos internacionales, sobre las decisiones de los científicos. La verdad que fue un año que yo diría de inflexión en cuanto aceleró los procesos de cambio que ya venían acumulándose en los últimos años en particular. Y yo siempre tengo una mirada, trato de tener una mirada integral, una mirada macro y no tanto una mirada micro. Capaz es mi formación como licenciado en recursos humanos, que mi carrera tenía parte de abogacía, parte de psicología, parte de sociología, porque tenía una mirada global del trabajo y eso me ayudó en mi formación a poder abordar las problemáticas de manera interdisciplinaria. Así que cuando empecé a vivenciar esta pandemia, una de las cosas que me puse a pensar, también viéndolo en casa, pero además de verlo en casa, empecé a observar al resto, empecé a escuchar a los expertos y me di cuenta que no era lo mismo haber nacido en el momento en el cual estaba surgiendo la URSS que cuando el muro de Berlín cayó. No es lo mismo haber nacido en la etapa de las guerras mundiales que haber nacido en la posguerra, en el avance económico, en el crecimiento económico en el mundo occidental. No es lo mismo haber nacido en un momento holocausto, en un contexto holocausto como fue mi familia armenia, que no haber nacido en ese contexto. Porque lo que sucede afuera me afecta mucho más de lo que creo. Por supuesto, también viceversa. Yo puedo afectar al mundo más de lo que creo, ¿no? Pero pensándolo en lo que estaba pasando a nivel global. Entonces, empecé a observar y me di cuenta que estar naciendo en este contexto pandémico global no era lo mismo que haber nacido antes de este contexto. Había ciertas características, ciertos énfasis que estaban afectando, por supuesto, como decía, la iglesia, las estructuras, la economía, la política y demás, pero que además estaba afectándonos a nosotros como seres humanos. Y de ahí entonces surge la palabra pandemias, que la leí de unos publicistas españoles para hacer memes, para hacer chistes, ¿no? Y yo la tomé como un nombre mucho más serio, ¿no? Como diciendo, wow, aquí está el surgimiento de una nueva generación con ciertas características. Por supuesto, las de base siempre van a estar, pero con un enfoque distinto. Por ejemplo, decimos que los millennials, ¿sí? Que la generación Y, por ejemplo, que se extiende del 94 hasta el 2019, desde mi punto de vista, Joan Chwengi diría en su libro que, bueno, como lo escribió prepandemia, desde el 94 para adelante, usaban mucho la tecnología para vincularse, por darte un ejemplo, ¿no? Hay 10 características. Bueno, justamente, los pandemials es una generación posterior al 2020, que justamente no solo van a usar la tecnología mucho más, sino que la van a usar en profundidad, o sea, van a dar un paso más hacia adelante. Y esa es una característica que se profundiza de las generaciones anteriores, millennials,
que ya usaban la tecnología para vincularse, para la música, para estudiar y lo que sea. Hay Gen que ya dan un paso más hacia adelante, que ya es lo social, ¿y qué pasa con las pandemias? Bueno, hay una vuelta de rosca, como decimos aquí en Argentina, y entonces ahí está, ¿no? Estaba viendo justamente este cambio, y me animé a ponerle no solo un nombre, sino definirlo. Y en este punto, Iván, quiero ser muy claro. No, yo no vengo como digamos, como alguien que dice yo tengo la verdad y esto es así. No, yo expongo el tema para que juntos, teólogos, pastores, profesionales, podamos discutir si esto es tan así, ¿no? Pensá en esto, ¿no? Es decir, la pandemia empezó y todos dijimos dura unas semanas. Después dijimos dura unos meses. Después dijimos vino la vacuna, está resuelto el problema. Y había un infectólogo que dijo al principio de la pandemia, y yo tomé esa referencia, ¿no? Tomé esa referencia, el que pudo combatir la varicela en todo el mundo. Dijo, tiene que haber 3 condiciones para que la pandemia se elimine. Que haya algún antiviral, muy difícil, que haya vacunas, muy difícil, o, digamos, una tercera opción, que se pueda controlar el avance del virus en todos los seres humanos en simultáneo. Lo tercero es imposible, la vacuna era factible, el antiviral muy difícil. Pero además, lo que decía este hombre, una vez que se descubra la vacuna y una vez que se descubre el antiviral, hay que distribuirlo. Estamos viendo una crisis total en distribución de logística y en una pelea de justamente desigualdades morales que son hasta asquerosas en algunos términos cuando uno ve los números. Pero a lo que voy es esto, pensábamos que era algo de unas semanas, de luego pensamos que iba a ser de unos meses, y yo creo que nos estamos enfrentando a la realidad de que esto va a tardar varios años en poder resolverse. No significa que continuemos usando el barbijo por mucho tiempo más, pero no lo sé. Hoy estamos en la condición de decir, y capaz nos queda un año largo todavía por delante en una nueva normalidad. Justamente, y todo esto nos afecta, cambia las condiciones laborales, cambia la perspectiva de la política, pone en jaque los clubes de fútbol más ricos del planeta. O sea, ¿y qué genera esto? Cambio. O sea, cada crisis lo que genera es un cambio. Ahora, puede ser un microcambio o puede ser un macrocambio, como en este caso. Digo, ruptura de paradigmas, surgimiento de una nueva generación. Como iglesia tenemos que estar en la anticipación. Si no, nos va a pasar lo mismo que con Kodak. Un día vamos a descubrir que hay smartphones que sacan fotos y que la gente ya no quiere más imprimirlos. Y entonces, ¿qué pasa? Declarar la quiebra, ¿no? Entonces, no nos puede pasar que declaremos la quiebra. La iglesia nunca va a quebrar, pero sí capaz nuestro ministerio, nuestra forma de ser iglesia. Y tenemos que animarnos a cambiar en este surgimiento de una nueva generación que, con mucha humildad, he bautizado usando este recurso de los publicistas españoles pandemias, y el cual pongo a consideración incluso a mí mismo, que en los próximos años pueda decir, bueno, me exageré o no, pero cada día me doy cuenta que evidentemente hay algo de profético en esto, hay algo de una capacidad de poder detectar ciertos cambios que se están dando en la estructura social y que no me quiero callar, porque entiendo que nos van a ayudar para hacer reajustes en nuestra forma de tomar decisiones, en nuestra forma de buscar de Dios, nuestra forma de ser pastores, nuestra forma de hacer iglesias, para afectar en definitiva las estructuras sociales y no ver el cambio y luego tratar de correr para alcanzarlo cuando ya el cambio está en envión, es muy difícil de agarrarlo. Entonces, perdón, hice una respuesta muy larga a una pregunta muy simple. No. Valía la pena, creo, que poder enmarcar todo esto y dejarlo bien en claro, ¿no? De entender de que yo también soy hombre y que yo también estoy buscando de Dios en esto, y que entiendo que este es un hilo, ¿sí? Para poder ir tirando e ir viendo hasta dónde nos da. Capaz nos da mucho y decimos no, tac, o capaz fue una antesala para poder repensar ciertas cosas. Por lo menos
lo pongo sobre la mesa para que pensemos. Y eso me parece muy útil y muy interesante. Sí, el poder escuchar entonces todas estas premisas que nos dan la oportunidad de ampliar nuestra idea referente a lo que hoy vivimos y en la que está inmersa una nueva generación que piensa diferente, que habla diferente y que actúa diferente en pro de la tecnología que tiene a su alcance. Y como bien tú lo decías, es notable la diferencia que hay con las generaciones del pasado, los millennials, por ejemplo. Tú hablabas de alguna diferencia entre uno y otro y cómo también esto nos ha llevado entonces a evaluar el por qué, pero también el para qué. O sea, estamos afrontando esta nueva realidad. Para algunos pandemias, ya con lo prolongado que se ha estado desarrollando todo, pueden algunos decir, puede que sea una endemia. Y con todo esto, ahora la pregunta sería, ¿cuáles son las características de estos pandemias? O sea, ¿cuáles son los rasgos distintivos que nosotros podemos localizar de esta nueva generación? Bueno, como venía diciendo antes, la parte de tecnología es clave, es central. Mira, voy a agarrar el libro. Yo, viste, en esto tengo que ir punto por punto porque para algo lo escribí, ¿no? Mayor conectividad. A ver, como decía, los millennials ya tenían un acercamiento a la tecnología, pero en algunos países, por supuesto, cuando hablamos de generaciones tenemos que entender dos o tres cuestiones, ¿no? Lo primero es que son análisis macro, ¿sí? Puede ser que haya personas que no tengan cierta influencia de estos aspectos. Por ejemplo, en mi caso, yo era chiquito, yo soy un millennial, técnicamente por el análisis que se hace de las generaciones, pero yo soy realmente un millennial porque en mi casa había computadora cuando yo era chico. Pero en la mayoría de mi grado, en el colegio, no había computadoras. ¿Okay? Entonces, capaz a mí me siento más identificado y puedo decir soy millennial. Capaz otro que no tuvo tanto acceso a la tecnología. Entonces, en este sentido, cuando hablamos de generaciones, tenemos que primero entender que estamos hablando de algo macro y que capaz en lo micro no resuelve. Y segundo, que hay regiones y regiones en el mundo, ¿no? Pero tenemos que animarnos a pensar. Cuando hablo de mayor conectividad me refiero a que estaba en el planeta el avance tecnológico para que las oficinas se trasladen a las casas. Estaba la tecnología desarrollada para educar a los jóvenes, a los niños, a los adultos en diferentes aspectos de la realidad. Estaba la tecnología hecha para poder imprimir 3D a distancia, el envío de logística de productos de aquí para allá, compra y venta, manejo de dinero virtual. Estaban las condiciones dadas para teleconsultas de medicina, pero pocos lo usaban. Vino la pandemia y generó que todos nos trasladáramos de alguna manera u otra a la virtualidad. Esto nos mostró los beneficios que tiene la virtualidad. De hecho, hoy el colegio de mis hijos mi hijo que va en primaria va un día al colegio presencial y el otro día tiene actividad remota. Inglés lo tiene virtual. ¿Por qué? Porque hemos descubierto el valor que tiene la virtualidad. ¿Eso qué genera? Mayor conectividad. Por el juego, porque la diversión, porque la educación está pasando mucho más por la pantalla y cada vez más. O sea, esto que pensamos que vino y era una moda y que podía pasar, en realidad lo que está pasando es profundizarse, porque los avances en la tecnología son tremendos, el holograma, bueno, hay otras cosas, ¿no? Sin ir al holograma, todo lo que tiene que ver con los 3D, mayor conectividad. Y esta mayor conectividad no es ni positiva ni negativa. Y cuando yo hablo de las características de los pandemials, quiero decir, no me refiero a un aspecto positivo o negativo, sino a describir una característica. Por supuesto que cada una tiene aspectos buenos y aspectos malos, como esto de la mayor conectividad puede generar una adicción a la tecnología o confundir tu propia identidad y caer en lo que yo llamo el síndrome Jekyll y Hyde, o tener problemas con el ciberbullying, o tener acceso al grooming o a una pornografía destructiva de tu humanidad.
Ok, bien, otra característica para nombrar y que no se nos pase el tiempo, crisis económica social, la otra característica, la bioseguridad, ¿sí? Otra que anoté aquí es la violencia, la otra es la solidaridad, el déficit relacional y por último la hipersensibilidad psicoemoespiritual. Tomar en cuenta esto, tú bien decías que así como hay puntos fuertes, hay puntos débiles, y del libro llamaba mi atención algo que tú compartías o realzabas, que era la nomofobia. Es ese miedo que quizás algunos de los jóvenes o adolescentes de esta época tienen al no tener cerca el teléfono. Y de allí trascendía a otro capítulo que era tu experiencia, lo que te compartía tu esposa de aprovechar más el tiempo, el fijarse en lo que recibimos allí, la retina y demás. Pero, ¿qué riesgos o peligros enfrentan los pandemias? Porque yo puedo recordar con mi edad de 34 años, quizás también millennial, en casa la forma de conectarnos era quizás muy breve, no era tanta como la de ahora, y nuestra rutina y nuestro día a día era otro, nuestros peligros eran otros. Ahora un niño de 2 años, 5 años, un padre quizás le compra un buen teléfono con internet y bueno, de allí entonces, como tú también lo hablabas, crea una adicción y un apego muy excesivo a las tecnologías. Eso por mencionar una de las tantas cosas, pero ¿qué otros peligros pueden enfrentar los pandemias? En cuanto a la tecnología, pero hagamos un paréntesis como para entender de que no estamos hablando solo de tecnología y luego volvemos a la tecnología. Por ejemplo, cuando hablo de violencia, me refiero a que esta pandemia nos ha expuesto a lo malo y lo bueno del ser humano. Dos caras de la misma moneda, ¿no? Por un lado, desató la solidaridad cruzada, digo, el vecino que ayuda a su amigo, el compañero de laburo que le presta algo al otro, el hermano de la iglesia, el pastor que se entera de que, ¿no? O se organizan, ¿no? Como nos pasó aquí en Buenos Aires, nos organizamos y pudimos entregar 1 millón de cajas de alimento frente a una situación de crítica total, solidaridad. Pero por otro lado, la violencia. No solo la violencia intrafamiliar, bueno, por estar en casa, ¿no? Y estar todos juntos y trabajar y estudiar, o no trabajar ni estudiar, pero estar todos juntos y no poder salir, o si salías, corrías. Nos hemos expuesto a esa violencia, pero también ha desatado violencia en el trabajo, ha desatado violencia en la calle. Yo noto ese grado de agresividad mucho mayor que prepandemia, ¿no? Entonces, esto es un aspecto que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que combatirla porque si no va a ir en aumento. Cuando hablo de hipersensibilidad psicoespiritual, me estoy refiriendo a que son más sensibles los pandemias que otras generaciones. La forma en la cual le hablamos, la forma en la cual le expresamos, la forma en la cual le hacemos notar errores o aspectos negativos o cosas a mejorar, porque de alguna manera están heridos por lo que está pasando. Entonces, de alguna manera tenemos que entender de que son hipersensibles. Y en esta hipersensibilidad tenemos que abordarlos de manera diferente. Otro aspecto que no podemos dejar de lado es la crisis de desigualdad. Decía la OMS que íbamos a estar en un tiempo de pandemia, la ONU, mejor dicho, no la OMS, sino la ONU, decía que el 50% de la población iba a caer en pobreza a lo largo de esta pandemia. Wow. Fíjate, pasaron un par de meses y en Argentina ya estaba este número del 50% y sabemos que es más grave todavía de lo que se dice, porque, claro, se pierden los empleos marginales, se pierde la formalidad, los que estaban formales se van a la informalidad.
Las empresas tienen tecnología para reemplazar al hombre y lo reemplaza. Entonces se cae en una rueda de desigualdad que Klicksberg decía escándalos éticos, porque en el avance tecnológico que estamos teniendo, en la producción de alimentos que estamos teniendo, estamos viviendo la mayor acumulación de riquezas en pequeños grupos, estamos dejando afuera un montón de gente del sistema, pero además sin acceso a educación, sin acceso a salud, a transporte, a trabajos dignos. Así que en esto estamos, ¿no? Y esto nos afecta y son aspectos que tenemos que tener en cuenta que son más allá de la tecnología, que por supuesto tienen un aspecto en la tecnología, por supuesto, porque todo tiene relación con todo. Pero volviendo a la tecnología, creo que uno de los aspectos más importantes, yo hablo del tridente, ¿no? Del tema de la virtualidad, que tiene que ver con lo sexual, por un lado, tiene que ver con la adicción, por otro lado, y que tiene que ver con, por un lado, a ver, es algo más filosófico que tiene que ver con la identidad, ¿sí? Son las tres cosas que más están afectando a esta generación y si afectaban a la generación iGen, por la cual escribí el libro primero, la segunda edición va a estar mucho más profundizado, ¿no? Cuando hablo de sexualidad, hablo de acceso a la perversión, mucho más rápida, mucho más accesible. Cuando hablo de perversión me refiero a aquellas cosas que terminan dominando al ser humano en vez de hacerlo libre, ¿sí? Me refiero a estas cosas, ¿no? El acceso a la sexualidad desenfrenada. Cuando hablo de identidad, me refiero a esto del síndrome Jekyll y Hyde. La identidad del ser humano se construye a través de la interacción entre los padres, docentes, amigos, a lo largo de la vida. Pero hoy la tecnología nos atraviesa de tal manera que genera una nueva identidad. Pero esa identidad con la tecnología permite ciertos recortes, ciertos aspectos que sin tecnología era imposible tener. Y eso genera una cierta confusión, como le pasó a Jekyll y Hyde, ¿verdad? En el cuento de Stevenson. Me pareció que era la mejor manera. Algo más actual es Hulk, pero Hulk es distinto porque cuando se enoja, ¿no? En el caso de Jekyll y Hyde es distinto porque el doctor, el científico, quiere estudiar el lado malo del ser humano y se toma una poción, ¿no? Accede a esto. Y se transforma en malo, ¿no? Durante el día es un científico, durante la noche es malo y destruye, rompe, y ahí está, ¿no? El cuento se desenvuelve de tal manera de que el antídoto que tomaba a la mañana para volverse normal no le sirve, que empieza a tener conversiones de malo durante el día, y esto entiendo que le está pasando a muchos de nuestros chicos, que ¿cuál es la realidad? Claro, están tan conectados con la virtualidad que ¿quién soy? ¿Soy el avatar del juego nuevo? ¿Soy el perfil A de redes sociales o el B o el C o la D? ¿Quién soy? ¿Soy ese que estoy sonriendo o soy este que en físico está pasándola de alguna manera mal? Así que ahí está, ¿no? El tema de la identidad. Decía la perversión, decía la identidad, decía la adicción. Ok, hablabas de nomofobia. Bien, la nomofobia es un fenómeno que está asociado a la adicción. El otro fenómeno que yo entiendo está englobado dentro del tema de la adicción es el vamping, los vampiros digitales, aquellos que se quedan conectados durante... No duermen. ¿Cómo decías? No duermen, no descansan. Tal cual. Ahora, vos y yo sabemos que tenemos que descansar. Entonces, eso genera bajo rendimiento escolar, del trabajo, y genera una desconexión con el mundo real en el cual estoy viviendo. Ya, si yo me quiero conectar con Japón y quiero vivir conectado con Japón, tomate un avión y andate a Japón. Pero, ¿viste? Es decir, una cosa es conectarme una vez, pero estar viviendo conectado allá es un desequilibrio. Ahí está, ¿no? El vamping, el vampiro digital. Claro, son fenómenos nuevos que no están tipificados, pero ya hace tiempo atrás,
Cuando escribí el libro, el primero, fue luego de mucha observación, de lectura, de review, de papers, de pediatría, de psiquiatría, de sociología, de psicología. Una de las que me ayudó y me incorporó un montón de contenido fue mi esposa, otra también es Juli, que estuvo con ustedes. Incorporamos ciertos contenidos muy interesantes. Ya veíamos que había una cierta tendencia hacia la adicción. ¿Cuándo algo es adicto a nosotros? Es cuando dependemos de eso para vivir, ¿no? Yo siempre explico lo mismo, ¿no? Tomar una cerveza no es el problema. El problema es si me levanto a la mañana y tomo cerveza. A media mañana me tomo un whisky, al almuerzo con vino, meriendo con coñac. Bueno, ahí estoy teniendo un problema, porque claro, el problema no está en el alcohol, el problema no está en el medio, el problema está en que yo dependo de eso para poder vivir, para ser feliz, para ahogar mis... No importa cuál es el motivo. Lo que estoy diciendo es que dependo de eso. Entonces, la adicción a la tecnología tiene que ver con que si no pasa la diversión por la pantalla, entonces no me divierto. Cuando pasa eso, ahí hay una cierta tendencia hacia sí, lo primero que hago antes de irme a dormir es ver mis estados de perfil, y lo primero que hago cuando me despierto es ver, o sea, hay algo allí, hay una tendencia, no estoy diciendo que sos adicto pero son conductas, ¿sí?, adictivas. Y esto que veíamos en el pasado era como preliminar. Hoy nos estamos dando cuenta que es más normal, y en pandemia hemos visto que dentro del aislamiento que varios gobiernos decretaron, en Argentina fue bastante extenso, hemos vivido un aislamiento dentro del aislamiento. Dice un estudio de Gil y colaboradores, que se usa de base para todo lo que tiene que ver con tecnología, que uno de los problemas del exceso de pantallas en las generaciones adolescentes de ese contexto era el aislamiento. Claro, ¿por qué? Porque observaban que los chicos del estudio dejaban su vida social presencial para estar conectados. O que dentro de un contexto presencial, colegio, grupo de club o lo que sea, ¿qué hacían? Se abocaban a la pantalla en vez de estar conectado, viste, cuerpo a cuerpo. Esto, que es un estudio de hace mucho tiempo atrás, se profundizó con la pandemia. Y hemos vivido lo que es el aislamiento dentro del aislamiento. Es decir, chicos que estando en aislamiento, en confinamiento por la pandemia, se han quedado en sus cuartos, se han metido dentro de su smartphone y se han desconectado de lo que pasa alrededor. Por supuesto, un mecanismo de defensa, ahogar sus miedos, sus preocupaciones, pero esto es un fenómeno que va en crecimiento, y si no abrimos los ojos, bueno, Walking Dead es un poroto al lado de lo que vamos a ver en el futuro, ¿no? Es decir, ¿no? Bien. Hoy estamos hablando con nuestro hermano amigo, el pastor Amílcar Matosian, acerca del tema de los pandemias, el surgimiento de una nueva generación. Hemos desde muy temprano conocido quiénes son las pandemias, sus características, los riesgos y peligros, no solamente en el ámbito tecnológico, sino también desde otros puntos de vista que son una realidad latente. Y de allí que queremos invitarle, ya muchos lo están haciendo, mandando sus saludos, algunos también, Amílcar, han dado algunas recomendaciones referentes a lo de la arepa venezolana, pero también otras preguntas que en su momento vamos a hacerte llegar. Y retomando pues la línea de este pensamiento, del tema que estamos considerando en esta noche, es la relación de la iglesia, el cuerpo de Cristo, en cuanto al surgimiento de las pandemias. ¿Cuál debería ser su relación? Yo creo que tenemos que animarnos a cambiar. Animarnos a cambiar en el momento que hay que cambiar. A veces cambiamos, pero tarde, ¿no? Fíjate la discusión que hubo en la iglesia mucho tiempo sobre el tema de la batería, ¿no? Confundiendo medios con fines, ¿no? Perdimos una generación, porque hay gente que no va a conectarse con la iglesia por las formas,
Las formas también son importantes. Si no, el Señor no hubiera hablado de ellas. Si no, no le hubiera interesado tanto el detalle estético de su tabernáculo. Le hubiera dicho a Moisés, hacelo como quieras. Sin embargo, había un diseño, ¿no? A Dios le interesan las formas también. De hecho, la Escritura nos habla muy bien cuando Jesús habla de la vid y habla de las ramas, habla de los pámpanos, y se referencia a sí mismo y dice, si permanecen en mí van a dar fruto, y habla de la vid justamente. Está hablando de la iglesia, está diciendo, tienen que ser adaptables como el arbusto de la vid, ¿no? Un arbusto que puede estar plantado en un sector y no importa el medio en el cual se encuentre, puede trepar. Sí, puede trepar por alambres, por caños, por árboles, puede trepar por paredes, no importa, y llevar fruto, ¿no? Y este es el gran desafío que tenemos por delante, decodificar el Evangelio de Jesucristo para que las nuevas generaciones lo entiendan. En algún punto me noto que estamos respondiendo preguntas que nadie se hace, haciendo preguntas que nadie se hace y respondiéndolas. Y estamos tratando, y a veces lo gritamos desesperados en los púlpitos, o en las reuniones, o en el boca en boca, y no nos damos cuenta que no estamos haciendo atractivo lo que ya es atractivo de sí mismo. ¿Qué mensaje más poderoso es que decirte que no importa cuál haya sido tu pasado, en Cristo podés dar vuelta a la hoja y empezar de nuevo? ¿Qué mejor mensaje que este? ¿Qué mejor mensaje de que no importa que haya pasado con tus papás o con tus amigos, te traicionaron, te dejaron, hay un Padre que te recibe? ¡Wow! Ese evangelio poderosísimo que transformó el Imperio Romano, que pudo influenciar en el Imperio Babilónico con Daniel, que pudo llegar y endurecer el corazón de Faraón, ¿verdad? Por decir aspectos de lo bueno y de lo malo. Ese mensaje lo tenemos que decodificar. A veces pensamos que los hermanos de José no se dieron cuenta que era Josué, no sé, por magia, porque había no sé, un halo de no sé qué. Me encanta la película, ¿no? Cuando los hermanos van y ven a José, y José estaba vestido como un egipcio, ¿no? Por supuesto, no había redes sociales, así que no podrían ver el paso de los años, ¿sí? No existía. Pero, ¿qué quiero decir con esto? José estaba ayornado al contexto. Cuando Daniel fue a hablarle a Nabucodonosor y dialogaba con Belsasar o con Darío, con Ciro, pensamos que hablaba en hebreo, ¿no? Que le tiraba las leyes, las piedras por la cabeza, ¿no? Y el profeta Daniel fue educado en la cultura babilónica, hablaba el lenguaje de los caldeos. Entonces nosotros tenemos que de alguna manera entender que hay algo que está pasando en el mundo y que no podemos estar ajenos. Bueno, en realidad podemos vivir ajenos y quedarnos contentos con nuestra microcomunidad, pero el Señor nos dijo, ustedes son la vid. Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Somos juntos un arbusto que da fruto. Da fruto si está en el lugar correcto, haciendo lo que tiene que hacer. Y nosotros tenemos que hacer esto, dar fruto. Si no, ¿de qué sentido tiene? Podemos seguir con nuestra microcomunidad, haciendo nuestras micro reuniones, pero no estamos afectando porque de alguna manera estamos desconectados. Por lo tanto, este análisis de las pandemias es central para anticiparnos a las olas de cambio, por lo menos en el hecho de lo reflexivo, ¿no? Después Dios nos dará la creatividad para llegar a conclusiones, a poder implementarlo, a poder llevarlo a la práctica. Sí, y de allí de nosotros entonces poder también ir entendiendo de que la iglesia, como dice una serie muy conocida acá en el continente, sin querer queriendo, se tuvo que abocar en este tiempo de pandemia a la virtualidad. Lo mencionaste tú hace un momento, varios de nosotros tuvimos no solamente reuniones, sino servicios online, talleres online, congresos online, y la iglesia entonces tuvo que entender, algunos no a la fuerza, otros sí, de que ya a raíz de la situación por la cual estamos nosotros desde hace un buen tiempo teniendo delante de nosotros, hay entonces que buscar la manera de ir cambiando los paradigmas que muchas veces
van creando una barrera en cuanto al poder entonces abordar de la manera en que el Señor nos manda a abordar a aquellos que están pasando por una gran necesidad, y en este particular con lo que estamos hablando, que es la nueva generación denominada los pandemias. Ahora, hablar de pandemias que se encuentran dentro de la iglesia, que han nacido de nuevo, ¿verdad? Adolescentes, jóvenes. A todos los que nos están viendo hoy, los que nos van a ver de manera diferida, Amílcar, ¿cuál debería ser su compromiso como ciudadanos del mundo? De hecho, uno de los capítulos es ese, ser ciudadanos del mundo, y mencionabas a Daniel. Entonces, ¿cuál debería ser el compromiso, así como Daniel, de esta nueva generación? Que estudies en la universidad, que desarrolles un negocio, que trabajes, que formes una familia. Cuando Jeremías está en esa crisis, porque Jeremías vivió el predicar que venía la devastación, la deportación, y que nadie le cree, y cuando vino la situación, bueno, ahí estaba Jeremías, en ese desconcierto, en esa crisis, Dios le da una palabra, y le da una palabra para los que están deportados en Babilonia. Y me encanta ese pasaje, porque la verdad es que yo esperaría que cayera, no sé, juicio, o quédate contento que estás vivo, ¿no? Sobreviví, podríamos esperar ese tipo de mensaje. Siempre el Señor va un paso más allá. Y le dice, cuando la ciudad esté bien, ustedes van a estar bien. Construyan, planten, cásense. Esta es la palabra que yo le tengo que dar a ustedes, chicos. No cambian la esencia del Evangelio. El Evangelio de la gracia, el Evangelio de salvación, el que transforma cualquier vida, el que hace nueva todas las cosas. No cambien la esencia, pero sí ayornense, ¿sí? De alguna manera dejemos la túnica y pongámonos zapatillas, ¿sí? El Jesús del presente andaría en moto, usaría boina, como vos, ¿no? Tomaría un helado, es decir, conectate tanto con Dios como con el mundo. Tengo un amigo, Chelo Apachian, que lo entrevisté para hablar sobre la iglesia del futuro y reflexionar sobre esto, y decía, no solo tengo que escuchar al Espíritu Santo, sino también tengo que escuchar a la sociedad. Bueno, de esto se trata, de poder reconectarme, de poder buscar a Dios intensamente, pero en el mundo, viviendo mezclado. Si no, ¿qué sabor tiene la vida? Si no, ¿para qué somos sal y para qué somos luz? Hablamos mucho de esto, pero lo experimentamos poco. Tiene que cambiar la lógica. El pastor no tiene que ser la estrella, el pastor tiene que ser el que apaciente, la estrella tiene que ser su oveja, ¿no? La estrella tiene que ser la gente que de lunes a lunes trabaja, el director del colegio, ¿no? El empresario, el que tiene un local, el político, el que está ahí barriendo la calle, ¿no? El ama de casa, el que tiene oficio, el ser respetuosos, el ser justos con lo que cobran. Bueno, ahí está. ¿Qué tenés que hacer? Encontrar cuál es tu propósito y desarrollarlo en el mundo, no ajeno al mundo. Corremos mucho peligro de encerrarnos demasiado en nuestros lugares y sentirnos cómodos, pero el Señor nos demanda salir, ¿no? Nos demanda romper esos paradigmas. Así que lo mejor que puedo decirle a estos jóvenes, a estos adolescentes y a los niños que van a ser adultos del futuro es que se conecten con el mundo, que estudien, que se desarrollen y que sean como el profeta Daniel, que no se vendió por la comida, que no dejó de orar y de buscar de Dios, sino que al contrario, habló de Dios frente a las personas más paganas y más perversas de todo el mundo. Y lo hizo, y Dios lo respaldó, y además fue de influencia para todo un imperio, ¿no? Y lo leemos ahí en el profeta Daniel. Así que el desafío es este: siendo del mundo, estando en el mundo, no siendo parte de todo el aspecto mundano, pero sí estando ahí, aprendiendo a cambiar nuestras formas. Hay una historia que me gusta contar siempre para graficar este concepto, que cuando Hudson Taylor estaba en la iglesia, en la China precomunista,
Él, como buen inglés, vestido de saco y corbata, predicaba el evangelio y no tenía éxito. En un tiempo decidió irse, decidió marcharse, pero antes buscó a Dios en ayuno. Y en ese ayuno Dios le dijo, probá con algo, ayornate, cambia tu forma, ¿no? Vestite como alguien de ahí, del pueblo, ¿no? Él estaba predicando. Y la historia cuenta, su propia biografía cuenta que él se cambió la vestimenta, se cortó el pelo y fue a predicar el mismo mensaje que predicaba antes con saco y corbata. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, mucha gente conoció el evangelio. Así que no dejó China, se quedó para poder plantar iglesias, predicar el evangelio. ¿Qué quiere decir esto? Que a veces no es atractivo el mensaje, no por el mensaje, sino por el mensajero. Imagínate, si somos incoherentes con nuestra vida privada y pública, mucho más. Por lo tanto, este es el mensaje, ¿no? Ayornarnos para implosionar el sistema desde adentro. Nunca el sistema se puede implosionar con bombardeos desde afuera. Siempre es implosionando el sistema desde adentro. Y solo 2 detalles. Dame 2 detalles. Cada que me embalé ahora te los tiro. Dios elige a Moisés, hijo del faraón, para implosionar el sistema. Dios elige al mayor perseguidor de la iglesia para implosionar el sistema religioso de la época. ¿Cuáles serán los que Dios elija, ¿no? En este tiempo para hacerlo implosionar? ¿Por qué implosionar? Porque necesitamos tener una sociedad, vivir en un contexto más justo, más equitativo, con mayor generosidad, justicia, amor, paz. Y lo podemos lograr si entendemos que estamos en el mundo para poder ser de influencia y no solo estar en un culto y emocionarnos, ¿no? Frente a una palabra sino vivir esa palabra de lunes a lunes, en nuestro barrio, en nuestro colegio, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Ahí es donde nosotros podemos generar una transformación. Por eso decía, el pastor no estrella, el pastor apacienta y sus ovejas son las que transforman la realidad, ¿no? Por supuesto, el pastor tiene mucha influencia en esto, pero a veces creo que hemos cambiado el enfoque, ¿no? El enfoque son las personas, ¿no? Y a ellas tenemos que nutrirlas, bendecirlas, acompañarlas. Así que tremendo desafío tenemos por delante, porque entiendo que hemos hecho una forma de ser iglesia arrastrada por años y años, por decenas de años, por centenas de años, que en un año quedó al desnudo que estábamos desenfocados y que el enfoque sigue siendo el mismo, que uno agarre a 12, los pastoree, los acompañe, los bendiga, los escuche. Por supuesto, no estoy diciendo dejar de hacer los cultos, dejar de hacer las reuniones, al contrario, me encanta, pero a veces prestando atención demasiado a un aspecto nos olvidamos de otro, ¿no? Y nuestro cerebro tiene la capacidad de que cuando estamos prestando atención a algo, dejamos de ver todo lo demás. Y puede ser que eso nos haya pasado como iglesia y tuvo que venir una pandemia para hacernos redescubrir el valor de la comunidad, el valor del discipulado cuerpo a cuerpo, el valor del uno por sobre las multitudes. Sí, de allí de considerar que este es un buen momento para que esta nueva generación pueda, antes de asumir el compromiso, conectarse con Dios. El ser en Dios nos lleva a ser en Dios y entender cuál es nuestra responsabilidad, entendiendo, sí, he nacido en una era digital llena de tanta tecnología, en donde he aprendido con tan solo un clic trasladarme de acá de Venezuela hasta el otro rincón del mundo, y es un gran campo para poder yo entonces predicar el mensaje del evangelio, pero también bendecir la vida de mis hermanos, edificar, aupar, motivar a que muchos más puedan entonces estar conectados a la misión de Dios, que como bien tú dices, nos ha llevado a este punto hasta lo más íntimo de nuestro ser para poder entonces despertar y abrir pues nuestro entendimiento a la nueva realidad que está delante de nosotros. Hablar de compromiso, Pastor Amílcar, nos lleva también a pensar en algunas estrategias que en este nuevo tiempo los pandemias pudiesen desarrollar dentro de la misión de Dios. Una que viene a mi mente, las redes sociales, pero sé que no es la única. ¿Qué estrategia puede usted entonces recomendar a esta generación
de hombres y mujeres en formación que puedan entonces ser de bendición desde el nuevo contexto para bendecir al mundo a través del mensaje del Evangelio. El aspecto que decías de las redes sociales es clave, porque amplifica el mensaje y podemos llegar a miles y miles de personas. Pero te voy a dar un concepto rompe paradigma. En este contexto robótico y de crecimiento de tecnología, lo que va a ser diferente va a ser nuestra humanidad. Así que si las pandemias quieren afectar al mundo, tienen que desarrollar el fruto del Espíritu. Haciéndolo, van a ser mucho más de lo que pensamos. Por supuesto, la tecnología presente, ¿verdad? Como nunca antes. Pero lo que esta sociedad necesita es esa comunidad de fe que no mira las diferencias, ¿sí? Que justamente es toda comunidad. Fíjate Jesús, ¿no? Tuvo una comunidad de 12 que eran totalmente distintos, edades diferentes, clases sociales distintas, enfoques políticos diferentes, el celote con el publicano, por decir algo. Sin embargo, estaban juntos. La iglesia es lo que va a salvar a la humanidad. Porque los clubes se junta la gente de una misma clase social. Los colegios se unen en función del acceso económico que tienen. La iglesia, cualquiera puede venir. No importa su color de piel, su pensamiento, su ideología, su clase social, la forma de vestirse. Si nosotros entendemos, claro, lo que pasa es que hemos convertido a la iglesia en un show. Entonces ahí sí perdemos la esencia de lo que es iglesia, familia, cuerpo. Así que, ¿qué tengo que decirle? ¿Cómo pueden ser? ¿Qué te influencia, verdad? Trae las redes, por supuesto, pero aún más si saludan, si son respetuosos, si escuchan, si aman, si son dadivosos, si acompañan, si bendicen, si tienen respuestas a los problemas de la gente. Ahí está, ¿no? Si son personas pacíficas o que buscan el bien, ¿sí? Si son buenos, bondadosos. Ahí está el fruto del Espíritu, si pueden tener dominio propio frente a las agresiones, frente a los extremos. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí está. Así que frente a este contexto robótico, te diría desarrollar el fruto del Espíritu es lo que va a ser más poderoso. Sí, y creo que el gran desafío para esta nueva generación es que al menos acá en Venezuela, al estar tan metido en la tecnología, pierde de vista la oportunidad de poder servir al prójimo que lo tiene al lado. Y al hablar al lado no necesariamente a alguien desconocido, sino que puede estar dentro de su misma familia, puede estudiar con él, puede trabajar con él. Entonces es también desprendernos un poco de lo que Dios a través de la ciencia y los avances tecnológicos nos ha permitido tener para sacar el mayor provecho, pero también entonces, como bien tú decías, el poder enmarcarnos en la palabra de Dios, en el fruto del Espíritu, el poder tener empatía, el poder tener la disposición de gozarnos ante los logros de otros, el poder ayudar a otros de manera desinteresada, tal como el Señor lo hacía con las multitudes, como dice su palabra, viendo a las multitudes tenían compasión de ellas porque eran como ovejas descarriadas que no tenían pastor. Y esa misma compasión creo que en este tiempo sigue o debería seguir manteniéndose en pie en cada uno de los que forman parte de esta nueva generación de pandemia. Es nuestra oración, pero a través de esta y muchas otras plataformas donde nuestro hermano Amílcar está, donde yo estoy, donde cualquier otra persona está, debe hacer eco para poder entonces a viva voz hablar de esta nueva realidad que motive a nuestros jóvenes y a nuestros adolescentes a asumir el desafío, el reto de no solamente trascender de manera personal, sino trascender en la colectividad también, dejando una huella que es el mensaje del Evangelio de Cristo. Estamos llegando ya al final. Hay personas que han hecho sus comentarios, han hecho preguntas, ya nos acercamos a ese momento, pero no podemos irnos, Amílcar, sin que puedas dar algunas recomendaciones también, no solamente a los pandemias, sino que me gustaría también a los padres y representantes de esta nueva generación en la que quizás ellos, por obvias razones, desconocen tantos detalles.
¿cuál sería entonces la recomendación para ellos? Que de pronto se pueden preocupar, se pueden sentir algo alarmados frente a tales o cuales acciones de sus hijos, de sus hijas. Bien, excelente, excelente. Mira, hay un estudio que dice que los niños que tienen ciertos trastornos o ciertas dificultades mejoran mucho mejor a aquellos niños con esos trastornos que tienen padres presentes, padres educados, padres conscientes de los peligros. Así que es central que los padres, que los tutores, que estamos cerca de ellos, los líderes, podamos entender las problemáticas a las cuales se enfrentan. Los chicos lo que necesitan son ciertos límites, ¿sí? Ciertos límites que encausan, límites de tiempo, un cierto control, no control en el sentido negativo, sino el hecho de estar cerca de ellos para poder entender qué es lo que están haciendo, qué están jugando, qué es lo que están viendo, para ayudarles a interpretar, ¿sí? La violencia o los dichos o las palabras. Y para mí es central en todo esto, es reconectar. Muchos padres se quedan en el tiempo de cuando le daban la mema, ¿no? O la madre que le daba la teta y se queda con ese vínculo y dice, guau, qué lindo mi bebito, cuando no. Pero se olvidan que el bebito ya, creció y tiene pelos en la axila, ¿no? Y ese bebé que hoy tiene pelos en la axila tiene otros gustos, otros intereses, otros desafíos y necesitan de un padre presente, una madre presente, un tutor presente, un líder presente que los acompañe y que los ayude en todo su camino a tomar decisiones, reconectar. Y esto para mí es central. Hoy no pasa nada, pero todo esto es tan dinámico que mañana una foto que le compartió a su novia o a su novio pasa a ser una extorsión. O un amigo, un chiste que en el colegio o en el club o en la plaza termina siendo un meme y afectar y generar una herida. Hoy no pasa nada, pero mañana puede pasar. Y ahí está. Si uno tiene una reconexión, si está reconectado, por supuesto, esto no es mágico y necesita de nosotros construir día a día confianza. Diría mi abuela de 93 años, aún viva Anita, diría, las plantas necesitan amor y que la reguemos todos los días, ¿no? Media loca mi abuela le hablaba a las plantas, pero me estaba enseñando algo, ¿no? Que como padres necesitamos cada día conectar, cada día escuchar, cada día abrazar, cada día decirle a nuestros hijos que lo amamos, cada día estar abiertos, abrazarlos cuando están llorando, reírnos con ellos cuando pasa algo gracioso. Esto es sumamente importante. Y a pesar de los problemas, de las dificultades, del laburo, de las 1000 cosas que tenemos los adultos en la cabeza, tomarnos un tiempo para estar con ellos. Podemos tener mucho dinero, podemos tener mucho éxito en lo que hacemos, pero si algo pasa en nuestra casa, nos va a afectar para todo lo demás que hacemos. Así que este es mi consejo, ¿no? En cuanto a los pandemias. Vamos a conocer las inquietudes de algunos de nuestros hermanos y amigos que hicieron conexión con nosotros en la noche de hoy. David Silva coloca saludos y bendiciones. Gaby Olmedo, saludos, buen tema, un abrazo. Eddie Álvarez coloca excelente, muy claro la exposición. Y hay algunas preguntas y también hay una referente al ebook. Vamos primero con las que tienen que ver con el tema. El hermano Juvenal Mesa, él escribe, mencionando también allí acerca de un contorno que podemos nosotros utilizar en la arepa. Dice, y el pabellón con la bandera también es muy venezolano. Él dice, pero habla saludos, Dios les bendiga desde Guanare, que es una ciudad acá en los llanos venezolanos. Dice, ahora no es muy apresurado emitir un criterio sobre una generación que nace o se desarrolla en un contexto social que está afectado por una circunstancia sanitaria a una distancia en el tiempo de un año.
como en las situaciones similares vividas en el pasado. Ejemplo, la fiebre aviar, el ébola, el cáncer, el SIDA, eventos de salud críticos en sus ambientes de influencia no determinaron algún nuevo prototipo de generación. Es suficiente decir que con esta pandemia del COVID-19 surge una nueva generación con cualidades que lo distinguirán del resto de otras generaciones, pues la pobreza, la desigualdad, las adicciones, entre otras, siempre han existido. Muy bien. Excelente comentario, y creo que es justamente lo rico. Si nunca yo hubiera dicho que estamos frente a una nueva generación, seguramente nunca, Juvenal, te hubieras hecho la pregunta. Así que ahí está el punto. El punto está en que no estamos frente a una pandemia como la que comentabas, sino es la primer pandemia global que frenó al mundo, no solo en un año. Estamos hablando de que posiblemente esto tenga un desenlace, puede ser, espero, positivo, si las cepas nuevas no son tan agresivas como algunos estiman, 2022, recién, y son los más positivos. Muchos hablan de años y años y años. La OMS hace poquito dijo que el COVID vino para quedarse. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, como vino el estreptococo, ¿no? Como vino otros aspectos, es decir, se minorizan, ¿verdad? Se reduce su afección, pero ahí está el punto, Juvenal, justamente, el poder tirar esto sobre la mesa para dialogar, para pensar. No es la misma pobreza que estamos viviendo hoy. En Argentina, te cuento, por lo menos el 50% de la población es pobre. Pero el problema no es el 50% de la población pobre, estamos hablando de un país dentro del G20, ¿no? Sino que en pocas personas está la mayoría del recurso económico. Eso genera desigualdad. Klicksberg hablaba de escándalos éticos. Esto no es algo solo de Argentina, es global, ¿sí? Entonces, estamos frente a un nuevo contexto, diferente del anterior. Cuando sucedió lo de las gripes, estas que mostrabas, Juvenal, muy bien en tu análisis, le faltó un aspecto, es el avance de la tecnología. Antes, los doctores operaban directamente con sus manos, hoy hay máquinas que operan. Antes, los humanos intervenían en la producción de autos y había algún aspecto robotizado. Hoy hay industrias, fábricas que directamente las producen a través de robots. Antes escribías en una web y hacías una pregunta y te respondía un ser humano atrás. Ahora lo hace una máquina. Esto nos habla de que el contexto actual es totalmente diferente al de 5 años atrás. Porque la pandemia lo que permitió es que todos estos avances se implementaran. Y esta implementación genera rupturas, como pasó en la revolución industrial. La revolución industrial generó mucha pobreza, un cambio, por eso se dice revolución industrial, porque no fue simplemente un cambio estético, sino un cambio estructural. Estamos viviendo un cambio estructural, una demanda que piden los gobiernos y toda la sociedad de dar respuestas globales a las problemáticas. Bueno, estamos en este aspecto. Justamente, el punto, Juvenal, es que tu mirada enriquece esta visión que yo tengo, y lo que yo expongo no es una verdad revelada total, sino que justamente lo pongo a disposición para que entre todos, no solo hoy, sino a lo largo de los años, lo podamos ir revisando y reajustando. Pero si algo tenemos que tener en cuenta es que estamos frente a un cambio que todavía no conocemos la profundidad de eso, pero yo puedo anticipar, por lo que veo, por lo que he visto en otros moveres sociales, socioeconómicos y demás, que estamos viviendo un cambio estructural rudo, duro, y que si no nos anticipamos va a ser costoso para nosotros. Sí, en la medida que fuimos hablando del tema, él acá no comparte una pregunta, pero sí hace un comentario. Él dice, ciertamente ante los eventos que producen mayor conflictividad o las circunstancias de los diversos contextos del mundo, nada cambiará el propósito redentor y salvífico de Dios para la humanidad.
Nuestro gozo se sustenta en la esperanza y las promesas que Dios ha dado a quienes le buscan de corazón. Las condiciones culturales, políticas, sociales o económicas ayudan a perfeccionar bajo la guiatura del Espíritu Santo la predicación y la acción de la iglesia en estos tiempos. Muy buen tema que proporciona una edificante reflexión. Muy bien. Bueno, por acá, Frañimar Barrios de Martínez, ya acercándonos prácticamente al cierre de esta muy buena entrevista que hemos tenido con el pastor Amílcar, nos pregunta, y quizás muchos de los que han visto y van a ver próximamente esta entrevista al hablar del libro, se hacen esta interrogante: ¿dónde podemos conseguir el ebook de los Pandemials? Bueno, muy bien, tú sabes, ya lo has hecho, así que puedes responder tranquilamente vos dónde se puede adquirir. En enredadoslibro.com tenés la opción de comprar el ebook, es un link de PayPal y ya el mismo sistema te tira el link para descargar el ebook, así que ahí lo podés adquirir, es la forma más rápida para personas que viven en el exterior de Argentina lo puedan adquirir. Lamentablemente no he tenido contactos con ninguna editorial del exterior, así que en papel por ahora no, justo es en un contexto pandémico, lo cual lo hace más difícil todavía, pero bueno, esta es la opción que entiendo es la más interesante para hoy, que puedas tener el libro y poder difundirlo. ¿Dónde podemos también contactar a Amílcar Matosian, sobre todo entendiendo de que Dios le ha permitido por muchos años pues estar frente de tantas organizaciones que apuntan a la capacitación, a la preparación integral de quienes trabajan con jóvenes, a los mismos jóvenes? Entonces también nos gustaría saber, Amílcar, dónde las personas pueden encontrarte, redes sociales. @Amílcar Matosian, me encontrás en todos lados. Lo que más estoy usando ahora es Instagram y bueno, y ahí conectarnos voy compartiendo cada cosita que vamos haciendo, como cursos de capacitación con Innovo u otros materiales como la guía preventiva. Ahí vamos compartiendo toda la información para que esté al alcance de la mano de cualquier persona en cualquier parte del mundo. Así que ya saben, si usted está interesado en poder adquirir este libro en versión digital, nuestro hermano Amílcar nos ha dado pues el link, ¿verdad? La página donde podemos acceder a poder comprarlo. Si usted se le complica, puede ir directamente a sus redes sociales o contactar a mi persona para poder orientarle y que pueda entonces tener esta valiosa herramienta. Le recomiendo, como decimos acá, con los ojos cerrados, de que usted pueda adquirir y disfrutar de este material para poder no solamente tener un nuevo conocimiento, reforzar conocimiento, sino también poner en práctica. Es muy, muy práctico también este material, que si usted está trabajando con jóvenes, con adolescentes, les va a servir una barbaridad. Así que bueno, Amílcar, queremos que puedas ir cerrando con nosotros este tiempo y una buena manera de poder hacerlo a través de una reflexión final de todo lo que hemos estado hablando para propios y extraños. ¿Cuál debería ser entonces el deber ser a partir de hoy? Si han comenzado a conocer de los pandemias, ¿cuál debe ser el deber ser y el compromiso delante de Dios y los hombres? Bueno, gracias Iván y a todos los que compartieron y hicieron sus comentarios, por supuesto ahora en vivo y luego diferido. Fue un placer haber estado con ustedes y claro, la arepa es venezolana. Cuando esté en Colombia no sé qué diré, pero por ahora vamos así, vamos por esto. Como bueno, aquí en Argentina, ¿no? De dónde nació Gardel, de dónde es el tango, quién inventó el asado, el mate. Bueno, siempre hay estas peleas culturales dentro de países vecinos. Creo que la reflexión final tiene que ser no tenerle miedo a los cambios, sino al contrario, ser pionero para cambiar los paradigmas. Daniel fue alguien así, el profeta Daniel. La verdad es que el evangelio rompe paradigmas.
el propio Pablo, ¿no? Bueno, Pedro, wow, ¿no? Puedo nombrar acá uno de los líderes que hemos tenido a lo largo del pueblo de Dios. No tenerle miedo a los cambios. Por supuesto que la incertidumbre, la ola de los cambios, el no saber qué va a pasar, hoy hablábamos fuera de aire que el año pasado a esta altura nosotros aquí en Argentina teníamos una certeza, que era confinamiento. Hoy no sabemos qué va a pasar, qué está pasando, que la vacuna, que no la vacuna, y eso genera muchísimo miedo y preocupación, porque el hombre necesita certeza. Justamente dentro de toda esta incertidumbre de cambios en cuanto a lo laboral, en lo educativo y no saber para dónde vamos, tenemos que volver a la roca, tenemos que volver a Cristo. Y este es el mensaje, ¿no? Volver a Cristo. Volver al Cristo que pudo salvar y pudo sanar a estos enfermos y traer arrepentimiento a Zaqueo y transformar una ciudad por una mujer samaritana, volver a Jesús, volver a lo simple de Jesús y entender de que años y años de enfoque en las reuniones nos hizo perder de vista el poder que hay en las relaciones. De hecho, Dios es un Dios que quiso relacionarse con el ser humano, su propia creación, y nunca lo pudo hacer de manera plena hasta Cristo. Así que nosotros tenemos la posibilidad de manifestar esa relación. Dios es un Dios relacional, 3 en 1. Y Dios ha formado un pueblo y ha creado la iglesia y ha formado la familia. Dios es un Dios relacional. El poder del evangelio está en las relaciones. Tenemos que volver a tomar de ese misterio, ese diamante, para explotar y mostrarlo a todas las naciones. Que no nos distraigan las luces, que no nos distraigan las pantallas, que no nos distraigan los resultados, que sigamos el camino de Jesús. Es el mejor camino. Escuchando al que tenemos al lado, orando por él, dándole una palabra de aliento, formando esa microcomunidad transformadora, amando cuando esperan odio, abrazando cuando esperan eso, pidiendo perdón cuando esperan una respuesta violenta. Es así como ganaremos a esta generación, es así como influenciaremos todas las estructuras, es así como cumpliremos con el sueño del Señor de hacer discípulos de todas las naciones. El ejemplo, los hechos. Hay un dicho aquí en Argentina, Iván, que dice que billetera mata galán, ¿no? Decimos, wow, ¿no? ¿Por qué? ¿No? Porque este hombre tiene esa mujer. Bueno, billetera mata galán. Los de recursos humanos tenemos un dicho que dice, ustedes le dicen hoja de vida ya en vez de currículum, ¿no? Bueno, el dicho es, contacto mata currículum, contacto mata hoja de vida, ¿no? Si sos hijo de o tenés a tu tío trabajando, bueno, tenés el acceso. Bueno, la palabra que el Señor me trajo este tiempo para la iglesia es que hechos mata palabras. Y Jesús mismo lo dijo, ¿no? Si no creen en mis palabras, aunque sea crean en lo que yo hice. Y esto se trata de traccionar nuestra fe en hechos de transformación, convertirnos en esa iglesia que abraza, que ama, que sostiene, que escucha, que rescata, que da de comer, que ayuda a pescar, que le permite plataforma para que eduque, para que salga de contexto de pobreza o de violencia intrafamiliar o de situaciones de adicciones y que pueda llegar a una vida plena, a una vida equilibrada. Ahí está, ¿no? Esta es la reflexión final que les dejo a todos ustedes y feliz de haber compartido a la distancia sin arepa. No tengo la arepa, no ha llegado, pero ya va a llegar, no tengo dudas. Gracias, Amílcar, por apartar este tiempo con nosotros. Ha sido de mucha bendición. Oramos por ti para que, bueno, Dios siga usándote, te dé fuerza, te dé ideas para seguir en medio de este trabajo de años con adolescentes, con jóvenes,
que con tanta diligencia, con amor, con dedicación has hecho y has también traído pues a muchos a compartir esta visión del reino que en medio de estos nuevos tiempos pues ha traído sus frutos no solamente en Argentina, sino en varias o diferentes partes del mundo. Así que bueno, para nosotros los que formamos parte de la comunidad, los que trastornan al mundo, ha sido más que un privilegio el que hayas apartado en tu agenda este tiempo, que hayas podido bendecir nuestra vida y retarnos y desafiarnos a no solamente ser oidores, sino a ser hacedores de la palabra de Dios, haciendo uso de lo que tenemos delante de nosotros y ayudando al que necesitamos ayudar prontamente. Así que un fuerte abrazo para ti, también para todos los que nos han estado viendo hoy, nos verán luego de manera diferida, que puedan tener una feliz noche, que puedan descansar y que bueno, puedan mantener bien despiertos esa actitud y el deseo de poder trastornar el mundo dentro y fuera de las diferentes esferas de nuestra sociedad. Se necesitan de hombres, de mujeres, de jóvenes, de adolescentes, de niños que puedan desde donde están y lo que están haciendo seguir impactando con el amor de Cristo nuestra sociedad. Así que bueno, nos despedimos y será hasta mañana. Mañana nos reencontramos, programa número 54, 11 horas de Venezuela. Hasta luego.